En lo que a este foro concierne de manera directa, es de destacar que, de dicho proceso de reforma a la Constitución, sobresalen las modificaciones y adiciones a los artículos 1, 3 y 102 apartado B. El artículo 1 de la Constitución, ya lo decía el ministro Cosío hace unos momentos, a partir del 11 de junio del 2011, versa sobre los derechos humanos y las formas para hacerlos exigibles, suprimiendo el añejo término de garantías individuales que otorga la Constitución, vestigio del constitucionalismo francés del siglo XIX, que todos nos acordamos, posrevolucionario, y prevé que todas las personas gozan de los derechos humanos que reconoce. Ya no lo otorga gratuitamente la Constitución, estos derechos, estas garantías individuales, como en la época posrevolucionaria francesa del siglo XIX, sino que la Constitución en este artículo 1 establece categóricamente que todas las personas gozamos de los derechos humanos que reconoce nuestra Constitución, así como en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. No es mera semántica, es un concepto profundo, un cambio radical en este artículo 1. No hay gratuidad de nuestro sistema jurídico al otorgar derechos a los gobernados de este país, sino que la Constitución los reconoce, no solo los que están en la Constitución, sino en los tratados internacionales. Así entonces, con esta reforma, se genera un bloque de derechos que se integra bien con los establecidos en el propio cuerpo constitucional, pero además con los derechos fundamentales contenidos en los tratados internacionales en los que México sea parte. Esto no significa que solo los tratados que versen sobre derechos humanos, y esto es algo que me gustaría comentar con ustedes, serán materia de protección, sino que se atiende a la naturaleza y fines de cada disposición, independientemente o con independencia de que el instrumento internacional, por ejemplo, pueda ser materia de temas comerciales o de cualquier otra índole, siempre que en algunas de sus disposiciones se contengan la materia de derechos humanos. Esto, por ejemplo, ya lo tuvimos en la Corte, en la Suprema Corte, en donde en el propio TLC existen algunas disposiciones de derechos humanos y no es un tratado de derechos humanos, sino es un tratado comercial. Pero hay que ver la disposición per se y no la materia del tratado, sino la materia de la disposición. Por otra parte, dicho bloque de derechos escapa, por supuesto, a la tradicional concepción de jerarquía normativa. Esto es muy importante, pues los derechos que lo integran no ocupan un peldaño en sí mismos, ni fijo, sino que fluctúan en relación y en atención a la aplicación de la norma que resulte más favorable a la persona en aras de mayor protección. Interpretación que, para no ir muy lejos, ayer mismo se discutió en la Suprema Corte. Es interesante esto. No se tiende a la jerarquía normativa, sino que estos derechos humanos y su protección van fluctuando para obtener el mayor beneficio y protección a la persona. Estábamos analizando una disposición de Yucatán de trabajos forzados para aquellos padres que no estuvieran al pendiente de la rehabilitación de sus hijos, en algunos temas como adicciones, etcétera, y la sanción a este tipo de padres, después de una o dos
veces que se les haya amonestado, eran trabajos forzados a la comunidad. Estábamos analizando entonces no solamente el artículo 21 constitucional, el artículo 5 constitucional, que nadie está obligado a prestar un servicio sin la justa retribución, a menos que la Constitución así lo indique, y los tratados internacionales, tanto la OIT como la Convención de Derechos Humanos, el Pacto de San José, etc. Y analizábamos no si el derecho contenido en algún tratado estaba por encima de nuestra Constitución o de nuestro artículo 21, sino cuál sería la disposición más favorable a la persona para interpretar esta norma del Estado de Yucatán, es decir, que no estábamos en la tradicional concepción de jerarquía normativa, sino que ni tampoco que los derechos ocupan en sí un peldaño fijo, sino que van fluctuando en atención al principio pro persona. Y esto se discutió el día de ayer. Así entonces, y a partir de esta importante reforma de nuestra Constitución, se prevén métodos interpretativos para que se optimice de la mejor manera la expansión de los valores y los principios que inspiran no solo a la Constitución misma, sino a los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales. El propio texto de la norma fundamental prevé que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán como de conformidad con la misma Constitución. Es una interpretación conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, de la manera que favorezca más en todo tiempo a las personas y su protección más amplia.